Las exploraciones portuguesas. Los portugueses, este proyecto portugués tenía un objetivo importante a principios del siglo XV. ¿Cuál era? ¿Qué pretendía este gran imperio a lo largo después del siglo XVI? Pues, como no, era encontrar una ruta hacia la India, esta vez evitando el Mediterráneo. Contado antes en los puntos anteriores. Ya sabemos que el Atlántico se convierte en protagonista, siendo punto estratégico y neurálgico para las rutas comerciales. ¿Por qué y para qué se hacía esto? Pues es muy sencillo. Control, monopolio, beneficios económicos. Tener el control hacia Oriente, hacia Asia, hacia las rutas de los metales, hacia las rutas de las especias, de la seda, ¿no? ¿Y por quién fue iniciado o proyectado? Enrique I, el navegante. Mirar qué bonito es el nombre, ¿no? El apodo que recibe este rey portugués, el navegante. Le encantaba la vida en el mar y era propenso a indagar, era ambicioso, tenía una cosilla que hacía que fuera pues investigador, con una mente abierta, quería probar, conocer cosas nuevas, el viaje a lo desconocido. Esto le abrió puertas al reino portugués, lo que es el imperio portugués en el siglo XVI. Los primeros viajes fueron un poco así, pues de prueba, los primeros viajes en el siglo XV. De estos viajes había un problemilla. Este problemilla venía dado por los marineros. Sabéis que uno de los oficios más abundantes de aquella época era ser marinero, ¿no? La vida en el mar. Estos marineros tenían cierto rechazo hacia lo desconocido, cierto rechazo a los peligros que suponía entrar al mar adentro, las tormentas, las tempestades, los ataques, ¿no?, de otros navíos, la falta de alimento debido a las largas travesías en el mar de 10 meses, 12 meses, ¿no?, sin ver a la familia, sin alimentarse adecuadamente. Junto a ello se unen las malas condiciones, tanto higiénicas como sanitarias. Ya recordaréis que comentamos en clase pues una de ellas, como es el escorbuto, ¿no?, la enfermedad típica de los marineros debido a la falta de vitamina D. Vitamina C. Frente a ese problema que surgió en el proyecto portugués, dio una solución. ¿Y quién lo iba a proponer? Pues nuestro amigo, el rey portugués Enrique I el Navegante. La solución fue la creación de una escuela de marineros, una escuela náutica, la llamada Escuela Náutica de Sagres. Compartían información sobre los métodos, los instrumentos de navegación, los mapas. Los mapas, sabéis que eran los portulanos, las cartas náuticas de las tierras que conocían. Esto empezó a dar confianza y seguridad a los marineros porque intercambiaban conocimientos con científicos, con técnicos, con navegantes, sobre todo los italianos, que eran buenos también en este campo, y empezaron a emprender nuevas rutas, ¿no?, organizando expediciones, introduciendo nuevas mejoras en los navíos, en las embarcaciones, como la creación de la carabela, o el timón que eso se dijo en el primer punto, ¿no?, con las innovaciones Ya llegamos a las etapas portuguesas, ¿no? Entonces, estos primeros viajes que he comentado, que inició Enrique I el Navegante, eran unos viajes de prueba, eran más lentos, se avanzaba poquito a poco, por la poca inexperiencia que tenían estos marineros portugueses. Poco a poco se fue convirtiendo en un periodo de conquistas, de colonización,
buscaban la necesidad de obtener beneficios, ¿no?, económicos a nivel pues de dinero, las rutas comerciales, los intercambios comerciales, explorar los recursos, ¿no?, de las nuevas tierras que conquistaban a través de la explotación agraria, cultivaban la tierra, todos los productos que había, ¿no?, la patata, el maíz, el chocolate, recordar todas esas cosas. Estos primeros viajes se van a traducir pues en unos logros, ¿no? Los primeros logros de los portugueses con las Islas Azores o las Islas Madeira, ¿no?, a principios del siglo XV. Ahí se puso en marcha la exploración agraria, como en la caña de azúcar, en el trigo, en el vino, convirtiéndose pues estas islas como punto estratégico que estaban en el Atlántico, ¿no? Recordar que era el protagonista de aquella época, en la época de los descubrimientos. Más tarde también, otra de las cosas a tener en cuenta fue el comercio hacia el norte, ¿no?, por el mundo islámico y hacia el norte de África. La conquista de Ceuta. Ceuta se convirtió en otro de los lugares importantes. Ahí teníamos en cuenta, hay que tener en cuenta el tráfico con los esclavos, ¿no?, el comercio del oro y el comercio con los esclavos africanos, que se convirtió en un producto importante, ¿no?, del comercio. El Cabo Bojador, ya en la década de los años 30 del siglo XV, que limita un poquito con el dominio islámico. Posteriormente, Cabo Verde, las islas de Cabo Verde, ¿no? Estas islas, al igual que las Madeiras y las Azores, estaban deshabitadas. Al estar deshabitadas, se convertían en una mina de oro importante, ¿no?, a nivel agrario, para extraer toda la riqueza a nivel económico para el Imperio portugués. Y ya por último, en la década de los 60, el Golfo de Guinea. Aquí se puso en marcha la creación de factorías costeras. Las factorías son sinónimos de lo que conocemos hoy en día como fábricas, ¿no? Son pequeñas factorías en la costa, en la zona de la costa, donde permitía ser puntos estratégicos para comerciar el intercambio de esclavos, el oro, los tejidos, el trigo, ¿no?, los productos típicos de la tierra. Pero ya una vez que finalizó estos primeros viajes, Enrique I, el navegante, muere y esas exploraciones van a sufrir un pequeño paréntesis, porque al ser el navegante, esa aventura, esa ambición, ese espíritu, ¿no?, por la curiosidad, lo desconocido, se para hasta llegar a la segunda etapa, ya en la década de los 80, ¿no?, del siglo XV, con Diego Cao y Bartolomé Díaz. Estos dos portugueses son importantes porque el primero, Diego Cao, empieza ya a asentarse a nivel comercial en las zonas que acabo de comentar, dando paso, ¿no?, a una nueva forma de ver esta forma de conquistar y de colonizar, y Bartolomé Díaz, que retoma tras la muerte de Diego Cao estas expediciones y llega a dar paso hacia el Océano Índico, ¿no?, hacia el Océano Índico por el sur de África, llamando así al cabo del sur de África el Cabo de Buena Esperanza, ¿no?, creado por él. Este objetivo portugués de establecer las bases comerciales y asegurar así el abastecimiento de las naves y el control marítimo fue muy rico y potenció mucho el imperio de Portugal. Tercera etapa, ya ahí llega pues personajes como Bartolomé Díaz, que hay que mencionarle de nuevo, o Cabral, ¿no?, Álvarez Cabral, ojo que no es con Z, que es con S, o Vasco de Gama. Esta prosperidad colonial portuguesa va a proporcionar pues mucha riqueza a la metrópoli, ¿no?, a lo que es el gran imperio de Portugal, e hizo posible pues que el desarrollo de la actividad artística y cultural de los portugueses se viera bien favorecida, ¿no?, gracias a estos descubridores, estas expediciones que se hicieron en su momento. Bartolomé Díaz va a encontrar pues no un rival, pero sí una manera de
casi que lo voy a contar después, en el tercer punto, cuando hable de Cristóbal Colón, y le dejo un poco de apartado para dar paso un poquito a lo que es Brasil y la India. El primero que llega a Brasil es un navegante portugués que hace que se abra al mar adentro, dejando pues el borde, ¿no? Las costas francesas francesas no, las costas africanas, como dije en su momento, ¿no? Abriéndose a un nuevo mundo, al mundo desconocido. Es el que pisa primero Brasil, Álvares Cabral, y luego más tarde Vasco de Gama es el que va a llegar a la India. La India está mucho más alejada de lo que es Portugal. Y fijaros, tienen que cruzar, ¿no? Siempre bordeando la costa africana durante mucho tiempo. Esa travesía, lo que interesa fue los 10 meses que estuvieron los 4 navíos para llegar a un lugar lleno de riqueza, ¿no? De productos, de especias, de metales preciosos o de la seda, de tejidos importantes. Así finaliza un poquito o damos fin al proyecto portugués.